porque somos más chulos, le llamamos litotectos a las formaciones geológicas favorables para obtener masas de roca explotables para rocas y minas industriales. Mientras que ellos a lo suyo le llaman metalotectos. Que digo yo que, bueno, no sé si os han contado esto, pero da igual. Bueno, pues entonces yo os pregunto, ¿cuál es el entorno favorable para encontrar granito rosa porriña? Pero tened en cuenta que el granito rosa porriño es un nombre comercial de una piedra que está en un entorno geológico. ¿Qué tipo de granito es? Biotítico, porfírico, con feldespato rosa. Ya, pero dime algo más. ¿Es un entorno calcalino? ¿Es una trongenita? ¿Qué? ¿Dónde encuentro eso en África? Estas son las preguntas a las que yo quería contestar hoy. ¿Dónde encuentro eso en África? Y bueno, ¿y a mí qué me importa África? Es que en España ya lo han pintado todo, prácticamente. Tenemos el 1.50.000, tenemos mapas metalogenéticos, tenemos mapas de rocas y minas industriales. ¿Habéis oído de eso? Hay mapas, escala 1.200.000 de rocas y minas industriales. Los hemos hecho en el IGME. Gracias al IGME tenéis esos mapas gratis total descargables por internet. Igual que los 50.000 EPO. Es decir, en España ya lo tenemos, ya sabemos dónde están esas rocas favorables, sabemos, incluso hay geólogos que se han dedicado a estudiar la petrología del granito rosa porriño y decirte en qué entorno geodinámico está, por qué está ahí, cuál es su litología y tal y cual. Tú lo único que tienes que hacer es convertir esa información que ya existe para el sitio donde vas que no existe. Entonces, ¿dónde? Pues por ejemplo, yo decía a mis alumnos el otro día, Angola. ¿Por qué Angola? Porque el IGME tiene un proyecto para hacer la cartografía de Angola, igual necesita geólogos como vosotros, que sepan algo de buscar rocas, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto allí tendréis mapas geológicos que van a hacer otros colegas y sobre esos mapas geológicos a lo mejor podéis explorar qué posibilidades hay, que es un poco lo que intentamos hacer hoy, de encontrar algo en esos entornos. Y así, muy rápidamente, deciros que los entornos endógenos, que tienen un gran conjunto de recursos de rocas y minas industriales, como fundamentalmente son compuestos silicatados, pues, a ver, que son recursos muy variables, o sea, que hay de todo. Hay minerales, hay rocas, hay de tipologías variadísimas, con efectos y propiedades físico-químicas muy variadas, y, en definitiva, también tengo que deciros una cosa muy importante de las rocas y minas industriales, que son tropecientos. Es decir, oro, digamos oro, platino, tal, cobre, con 10 o 12 ya tienes todo el elenco de metales cubierto y te podrías convertir fácilmente en un especialista en la prospección de oro, platino, iridio, niobio, tántalo o uranio. Pero convertirte en un especialista en rocas y minas industriales significa ser especialista en 250 materiales, que esto ya cuesta un poco más. Y bueno, qué tontería, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil? Pues primero porque hay 250 diferentes tipos de rocas y minas industriales y segundo porque se utilizan en 125.727 usos industriales distintos. Y el kaolín para estucado no vale para carga. Y el carbonato cálcico que utilizamos en pinturas no es el mismo que el carbonato cálcico que utilizan en las cargas para cemento, por ejemplo. O la sílice que utilizamos en el vidrio, pues es distinta de granulometría, composición y todo lo que quieras que la sílice que le cargan para añadir, para mejorar el módulo de silicatos en, pues, no sé, en el cemento, por ejemplo. Es decir, el problema son las especificaciones. Como decía el otro, déjale a ellos las leyes. A mí el reglamento, bueno, pues en el reglamento de los usos de unidades industriales es donde está la tela que cortar. Porque vosotros ahora mismo no sabéis qué composición química es adecuada para una dolomía para vidrio. ¿No sabéis? Pues lo siento. Yo tampoco hace falta saber de todo. Hay que saber dónde está escrito. Pero es seguro que si mañana os mandan, oye, búscame dolomías para vidrio en un entorno de un radio tal, pues ya te lo leerás por ahí, porque te lo van a decir. Seguramente no sabéis que para fabricar cemento pues no es muy buena la caliza que tenga magnesio. Más del 2% de magnesio pues ya no te vale. Que lo cual no quiere decir que haya gente muy valiente que ha fabricado clinker con calizas de mucho magnesio, porque hay trucos. Pero en principio, si yo voy a buscar cemento Portland, voy a fabricar cemento Portland normal, lo que quiero es una caliza de lo más pura posible. ¿Y qué hierro tengo que añadirle a esa? ¿Y qué composición tiene que tener la puzolana, suponiendo que voy a hacer una puzolana? ¿Y qué es una puzolana, para empezar? ¿O qué? ¿Veis que esto empieza
a llenarse de cosas. Bueno, pues hay entornos donde tenemos rocas y minerales industriales de muy variada tipología, composición y propiedades, y además hay una cuestión muy importante en este sector, que es muy olvidada, y es que tú puedes encontrarte un yacimiento de una sustancia mineral estupenda, que se supone que vale, y tiene sobreimpuesto algunas, y que tú geológicamente has encontrado, bueno, pues aquí hay, por deciros algo, hay diatomeas. Vamos a encontrar diatomeas. Tierra de diatomeas. ¿Sabéis para qué valen las tierras de diatomeas? Mis alumnos sí. Luego esto demuestra que dentro de poco vais a saber. Pues la tierra de diatomeas, si algunos se han molestado en mirar, por ejemplo, la pasta de dientes, se utiliza en algunas pastas de dientes, no en todas, como un abrasivo suave para limpiarte los dientes. Así que tú, lo que estás haciendo cuando te lavas los dientes, es lavarte los dientes con un fósil. Ah, ¿no lo sabíais? Bueno, pues ahí ya lo sabéis. Pero la mayoría de las tierras de diatomeas se utiliza para filtrado industrial de vinos, de fumos, etc. Sí, la tierra es una ayuda para el filtrado. Bueno, ya, ¿y qué composición química o qué entorno geológico tiene tierra de diatomeas? Que eso sí lo sabéis, ¿no? Hay tierra de diatomeas del Cámbrico. No suena, ¿verdad? Luego ya estamos, digo, pues ya parece que antiguo no hay. ¿Por qué no habrá tierras de diatomeas del Cámbrico? Incluso aunque no le haya pasado nada desde el Cámbrico, o sea, no haya tenido ningún problema. Pues simplemente porque la diatomea es silicio-opalina, y la silicio-opalina con el tiempo y una caña se transforma en sílice cristalina, cristobalita tridimita, y por lo tanto lo que vas a tener es un sílex, un pedernal muy adecuado para otra cosa, para lascar tal o para cualquier cosa menos para tierra de diatomeas, como su nombre indica. Entonces, los procesos sobreimpuestos cuando estás prospectando en Angola diatomeas, pues no te vayas al Cámbrico. A lo mejor tenéis que ir al Cámbrico por otras cosas. Hay otros entornos como los procesos exógenos, el entorno de los exógenos sedimentarios, alteración, que también tienen muchos recursos minerales, las famosas calizas, los yesos, las propiedades diatomeas que son sedimentarias. Y hay muchos entornos sedimentarios que producen rocas minerales industriales. Tenéis que estar atentos a esos entornos. De hecho, en el problema vamos a ver, vamos a buscar en el mapa diferentes tipos de recursos de rocas minerales industriales en 3 o 4 entornos geológicos distintos. Cuando me refiero a entornos, pues metamórfico, ígneo, sedimentario, este tipo de, o mixtos, vamos a decir, también los puede haber. Porque, por ejemplo, una roca volcánica puede ser ígnea, ¿no? Ígnea, generalmente. Plutónicas y volcánicas, luego es ígnea. Ahora bien, si lo que tengo es un lapili, ¿qué es? ¿Volcánico o sedimentario? Ah, ahí estamos en la duda, porque el lapili es una roca volcánica que cae y se sedimenta. Ah, pues hay un montón de entornos de rocas y minerales industriales, por poneros un ejemplo, las tobas blancas, esas que habréis visto en Canarias y en Almería, silíceas, tobas ácidas, que se llaman, son ígneas, o sea, volcánicas, pero al mismo tiempo sedimentarias. ¿Y a mí qué me importa? Me podéis decir, ¿me importa que sean sedimentarias o ígneas? Pues porque, ¿a qué yacimientos da lugar eso? Pues por ejemplo las pozolanas. O si se transforman en un proceso de hidrólisis posterior, pues tengo bentonitas. Ah, no sabía yo eso, pues ya sabéis. Es decir, que si yo busco bentonitas, tengo que buscar rocas volcánicas, porque la mayoría de las bentonitas, no todas, se generan en esos entornos. Por lo tanto, ahí tenéis, todas las bauxitas del mundo son de alteración, de grandes suelos de alteración en zonas tropicales, todas las bauxitas del mundo. En España tenemos algunas, pero no porque en España tengamos ahora trópico, sino porque tuvimos trópico. Entonces, cuando yo prospecto rocas industriales, no tengo que prospectar con lo que veo hoy, con el antropoceno, tengo que prospectar con lo que pudo haber y que luego se transformó. Por lo tanto, la prospección de rocas industriales requiere conocimientos geológicos globales y de entornos geológicos donde puedo encontrar esos recursos. Y por eso trato de que esto lo tenéis, y digo, bastante bien explicado en los textos. Hay factores que controlan la abundancia de un recurso. Tened en cuenta que, de acuerdo, yo tengo una caliza, 20 metros de caliza, 15 metros de caliza, 99,99% carbonato cálcico, perfecta para fabricar cemento, y para cales y también para carbonato cálcico de cargas, pero
necesito, en función de la industria que voy a montar, una cementera, pues necesitará, si voy a fabricar 2 millones de toneladas de clinker, pues 1,5 millones de caliza al año. Por lo tanto, necesito 10 años de reservas, 15 millones. Tengo que buscar abundancia de eso. Mientras que si lo que busco son diatomeas, como las diatomeas, la producción es mucho más baja y necesito unos recursos de una calidad más alta, no necesito un yacimiento de 1.000 millones de toneladas, sino necesito un yacimiento más pequeño, por ejemplo los que tenemos en España, en Egipto. Por lo tanto, la abundancia es importante en función de la industria que vaya a usar. ¿Dónde? Ya hemos hablado del factor geodinámico, de dónde se encuentra el yacimiento, por ejemplo, diatomeas, puesto que sabemos que no hay diatomeas más antiguas que del terciario, pues solo tengo que buscar el entorno del terciario. ¿Y dónde se forma? ¿En qué entornos? Pues en entornos, curiosamente, marinos o continentales. Hay una cosa muy interesante que es, que no sé si habéis visto, el CSI. ¿Habéis visto el CSI? Pues hay una de los programas del CSI, 1 descubren de dónde habían venido el muerto, porque tenían en los bolsillos trozos de volcán, de roca volcánica. Hacen los del CSI, que cuando le pregunta, oye, ¿tú cómo sabes que esto es un basalto? Dice, pues lo estudié en la carrera de investigador del CSI. Digo, pues ahí se nota que la geología tiene valor. Pero en el CSI encontraron un trozo de radio. ¿Quién era aquellas montañas? Que era un típico escalador que se había pegado se había matado y la brigada la había traído. Lo había encontrado 15 kilómetros más abajo y sabían de dónde venir porque tenía un trozo de basalto. Y otra muy buena es que investigaron a un ahogado y le investigaron en los pulmones y encontraron diatomeas. Y buscaron la diatomea, sabéis que son unos bichitos muy promiscuos, que hay diatomeas por todos los lados, en agua dulce, y buscaron la piscina, le digo yo que una piscina normalmente no tiene, porque la estás filtrando, pero bueno, es igual, le echas cloro, no veo que puedan vivir las diatomeas, salvo que esté hecho una mierda asquerosa, pero bueno, a ver, que esto es una película, tampoco. Encontraron la diatomea de la piscina donde murió el tío. O sea que las diatomeas también vale para la geología forense. Digo por si os interesa una carrera interesante. Bueno, pues os decía que luego hay otros... ha llegado el profesor. Pues oye, voy a darle paso al profesor siguiente, que tiene que hablar cosas muy interesantes, pero no os preocupéis porque yo luego sigo contando mi rollo, que lo tengo muy estudiado, y seguimos hablando de esto, pero vamos, que lo importante no es esto que está puesto en la página web, sino la práctica. Me voy a buscar los mapas y dentro de un rato vuelvo. Y entonces os presento al siguiente profesor, Pedro, que va a hablar de geofísica, ¿verdad? Geofísica aplicada a minería. Geofísica aplicada a minería. Yo no tengo tu currículum, no sé, porque te ha llamado Manolo Tena, así que te presentas tú solo. ¿Tienes la PowerPoint? Sí. Así que ahora cortamos este interesante debate. También, aparte de los apuntes, no estaría nada mal que leyeran los currículos de los profesores y de cosas. Pero bueno, te presentas tú. Muchas gracias. Luego, bueno, primero vuelvo a pediros disculpas, pero estas cosas pasan. No era mi intención venir a cualquier cosa oral. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo he preparado una serie de ejemplos para contaros un poco en cada caso en qué contexto se mueve ese método geofísico y dónde podemos llegar. Entonces, la primera diapositiva ya lo dais por ahí con otro profesor, pero es fundamental. Ya sabéis que hoy tenemos unas herramientas antes de ir al campo vitales para poder ya ir desarrollando bastante trabajo y perder el campo lo menos posible. Entre ellos está la teledetección. He puesto esta diapositiva porque es de un trabajo que hemos hecho recientemente y ha salido bastante bien. Entonces ya sabéis, tenéis clase con otro profesor de este tema, ya sabéis cómo funciona jugando con las bandas del electromagnético, de la SA7, jugando con ella, al final tú consigues que el elemento que estás buscando tenga un poder de reflectividad y se pueda ver. En este caso, fijaros, lo que buscábamos eran unas limonitas y siempre se parte de un punto de contraste y de calibración que te permita decir, oye, esto es limonita y este es el color que nos da después del trabajo con las bandas. Y en este caso, fijaros, esta es una serie de anqueritas que se han meteorizado como consecuencia de una fractura que pasa por aquí. Y fijaros qué bien se ve, por aquí hay otra serie, por aquí, esto que veis aquí es una carretera, estos son cuarcitas, estos son limonitas y arenicas, pero la banda interesante está ahí.
Bueno, no pierdo mucho tiempo, pero que esto es un trabajo que unido a una geología minera, al detalle que requiere el trabajo, unido a visitar indicios, reconocimiento de indicios, pues la base para luego proyectar toda la prospección geofísica que queramos, geoquímica, etc. Bueno, vamos a ver el método eléctrico y electromagnético. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde cargarme un poco más la mano, porque son los que el 90% o el 80% de los problemas de investigación minera, por no decir de otros, son los que se resuelven. Yo llevo más de 40 años de profesión y puedo decir que gravimetría habré hecho 4. Magnético, pues a lo mejor sí, algunos más. Pero en el 90-80% se lo llevan los métodos eléctricos y electromagnéticos. Son muy resolutivos, son muy sensibles a los cambios y tal. Entonces, lo primero es comentaros lo que he dicho, que como tiene tanta sensibilidad, no podemos acotar bien. Decir, oye, cuando tengamos galena tenemos un ohmio, cuando tengamos caliza tenemos 200. No, porque ya sabéis que estos materiales se encuentran en la naturaleza en distintos estados de meteorización, de fracturación, con un grado de saturación de agua mayor o menor, porosidad. Con esa agua que tenga más o menos sal va a incidir. En este sentido, aquí tenéis una tabla de rocas, sacado de un autor, Astier, que tiene mucha experiencia en estos temas. Y fijaros, el agua del mar 0,2 ohmios, acuíferos aluviales, pero a lo que yo voy, fijaros, el material que mejor podemos captar en la naturaleza, cuando tenemos un corte... Un poquito más alto, que si no, no se le... Vale. El material que podemos captar siempre con mayor precisión cuando tenemos series o secciones geofísicas son las arcillas, porque fijaros el margen de las arcillas. En otras tablas veréis que evoluciona a muchos más valores, pero aquí anda en 220, es bastante realista. Lo habitual, ¿cuál es? Aquí, por ejemplo, en la península, 10-15 ohmios, por ahí nos movemos las arcillas. Los esquistos grafitosos, pues ya veis cómo baja en el momento que hay grafito, 0,5 tal, las arenas arcillosas, en fin, aquí tenéis una tabla, daros cuenta, todos los materiales ya ígneos, metamórficos, suben las resistividades. Las resistividades van a variar también en función del grado de metamorfismo, como digo, el grado de saturación, humedad que tenga. Bueno, brevemente, sondeo eléctrico vertical en minería que nos puede aportar. Si nos dedicamos a minería metálica, prospecciones en minería metálica, muy poco. ¿Por qué? Porque ya sabéis que son filones, son masas totalmente heterogéneas, y ya sabéis perfectamente que el sondeo eléctrico vertical requiere que las capas estén, si hacemos aquí un sondeo, que haya una serie de capas con continuidad lateral. Continuidad lateral y con continuidad en sus características geoeléctricas, ¿de acuerdo? Y en el momento que hay una falla por medio, un cambio lateral de fase y tal, el sondeo sale perfecto, pero te está llevando a error. Por lo cual, ¿dónde aplicaríamos nosotros, qué estudios aplicaríamos los sondeos eléctricos verticales? Bueno, pues los rusos lo han utilizado mucho para el petróleo, estructuras más o menos tranquilas, anticlinales, inclinales, ¿de acuerdo? Ahí vale perfectamente. Estructuras donde busquemos carbón, que las capas estén más o menos tranquilas, pero ya sabéis que el buzamiento no pase nunca de 20-30 grados, y siempre controlando. Y si hacemos sondeos eléctricos muy largos, ¿qué problema vamos a tener? Pues el primero es que para penetrar 500 metros hace falta abrir 2000 metros de cable, aproximadamente, o 1500, y ahí en esos 1500 pues es muy difícil, según los terrenos geológicos donde nos movamos, que haya una continuidad geológica. Luego, entonces, puntualmente nos puede resolver algún problema en yacimientos salinos, yacimientos de hierro en formaciones sedimentarias, pues sí, ahí sí, pero en el momento que aquello esté un poco movido tectónicamente hablando, no tiene resolución. Nosotros haremos los sondeos y saldrán preciosos, pero la interpretación es incorrecta totalmente.
Otra metodología para determinar en la vertical es la columna eléctrica que tenemos, sondeo electromagnético dominio del tiempo. Aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque fijaros, con un bucle, o mejor dicho, vamos a arrancar diciendo que para penetrar no hace falta abrir, sino simplemente es tener potencia e inyectar corriente en el terreno. Con lo cual, podemos, con un bucle muy pequeño, imaginarlo de 100%, podemos llegar a 300, 400 metros de profundidad. A mí esa focalización viene muy bien, ¿eh? Entonces, las ventajas que tienen los sondeos electromagnéticos con respecto a los sondeos eléctricos es que se mueven en un espacio muy pequeño. Realmente la forma de trabajar es un bucle normalmente cuadrado, digo cuadrado porque a veces no se puede, un bucle cuadrado, ¿eh? Y por ahí se hace circular una corriente, lo tenéis en los apuntes, y cuando cortamos, en ese momento se genera un campo secundario que es el que viaja en profundidad. Ese campo secundario se descarga en el tiempo y es lo que mide el equipo. Es decir, aquí tenemos tiempo y aquí tenemos voltaje y aquí tenemos nuestra curva de descarga. Lógicamente, si el terreno es muy conductor, la descarga será lenta, y el terreno muy resistivo, la descarga será rápida. Esa curva, relación voltaje-tiempo, se le llama transitorio. Ese transitorio, perdonad, que me quedo seco. Ese transitorio es lo que transforma luego el programa en la curva de resistividades aparentes tiempo. A diferencia con el sondeo eléctrico vertical, que la curva es resistividades aparentes AB partido por 2. Yo creo que estáis familiarizados, ¿no?, en general con los sondeos eléctricos verticales. No obstante, el sondeo eléctrico vertical, ya sabéis, normalmente se utiliza un dispositivo tipo Schlumberger-Winne, que es simétrico respecto al centro. Este es el A y este es el B, y por aquí inyectamos corriente, aquí medimos incremento de V, y aquí mediríamos la intensidad con un amperímetro, y vamos determinando la resistividad de ese punto. Entonces, en función de que vayamos abriendo el AB, lógicamente vamos penetrando más. En este caso, no depende la penetración de que abramos el bucle, sino de la potencia que le demos al bucle. El bucle transmisor se puede generar un momento muy alto, ya sabéis, lo tenéis en los apuntes, que el momento que se genera en el bucle transmisor es función del área, del número de espiras y de la intensidad que circula. Con lo cual, si nosotros metemos caña, es decir, metemos 10 amperios en vez de 2, pues lógicamente estamos penetrando mucho más. Entonces, fijaros la importancia que tiene este método de cara a investigación minera, porque nos ponemos encima de un yacimiento y lógicamente, como no nos van a afectar lateralmente lo que tengamos, pues no va a haber problema. Es decir, vamos a sacar una columna muy real. Importante ya comentar este sondeo, porque había una pregunta por ahí de alguien que tenía dudas respecto a qué resistividad tiene el COIPER. Por lo menos lo han hecho a través de la red, un correo. Fijaros, el COIPER es uno de esos materiales que cuando está uno trabajando, lógicamente en el secundario, en el Jurásico, en el Triásico, pues cuando llega la curva cae en picado, se lo están marcando. Fijaros las resistividades, las tenemos aquí. En este caso se va a 9, 8, a 7 ohmios. 7 ohmios característicos son de arcilla. Si estamos en el entorno geológico, ya sabéis que para interpretar geofísica, lo primero que hay que tener es una idea muy clara de qué contexto geológico nos movemos. Y no vale llegar, te dejan caer, y ya viendo el gráfico, este gráfico se puede tener aquí en el Pirineo o en Marruecos. Entonces, lo que diferencia que digamos que son areniscas o yesos y tal, es el conocimiento geológico. O sea, es la base de cara a la interpretación. Entonces, de cara a lo que decíamos, fijaros, el COIPER tiene resistividades muy bajas. Seguro que casi todos conocéis las tomografías eléctricas, que habéis trabajado
en temas de, la mayoría habéis trabajado estos últimos años en geotecnia y en muchos estudios previos antes de los sondeos, los penetros, pues se han hecho. Ya sabéis que la tomografía eléctrica se colocan toda una serie de electrodos y se juega metiendo corriente y obtenemos una sección. Bueno, pues esto es parecido, es una sección, una tomografía electromagnética. No está tan divulgada porque el equipo es mucho más complejo, es más complejo trabajar en campo, pero en definitiva, fijaros, es hacer un bucle, otro bucle, otro bucle, otro bucle. La tomografía eléctrica, como os he dicho, tenemos un perfil y colocamos electrodos, y vamos inyectando corriente, recibiendo protones y al final tenemos aquí una densidad de puntos. Pues esto es muy parecido, solamente que en vez de poner una pica metálica, lo que colocamos es un bucle. Colocamos un bucle y medimos, nos movemos solapándolo, incluso a veces, si queremos mucho detalle, no solapándolo, es decir, lo podemos poner los bucles, imaginaros, de 25 por 25, solapándolo así, el 1, el 2, el 3, o sencillamente, si queremos más detalle, se pueden pillar unos con otros. Esto depende del paso que queramos, el detalle que queramos. Bueno, pues esto es una tomografía electromagnética, está realizada en terreno donde aquí la parte superior está de color rojo, son materiales de trilla, es en la misma zona que habéis visto antes. Entonces este es el paquete, lo que ya vemos la estructura, y aquí debajo ya tenemos la arcilla, las margas, los yesos que es el coipe. Entonces esa es otra tecnología. Esta tecnología tiene mucha aplicación en minería. Daros cuenta que tenemos un filón, hay un material de acarreo, 40 o 50 metros de acarreo, y ahí está el filón, una masa, vamos con nuestros bucles y la cazamos, sin ningún problema porque es un material muy conductor. Otro sondeo electromagnético de cara a la pregunta del coipe. Este sondeo está hecho en una zona en Granada, un pueblito que se llama Castillo de Locubín, y precisamente lo que buscaban era agua salada, de cara a montar un balneario, o algo de esto, me imaginaba yo, me imagino yo. Entonces, claro, se trata de localizar materiales que estén saturados dentro del paquete del coipe. En este caso había caliza de yeso, astillas margas, bueno, pues el acuífero puede ser este o este, pero a lo que yo voy es las resistividades. Fijaros a qué resistividades se va. Eran aguas con 8 y 10 gramos litros de sal. Sabéis que las botellitas estas tienen 0,2, 0,15 gramos litros, con aguas de 8 o 10 gramos 15 litros. Y de hecho, antiguamente había allí explotaciones de salmuera. Bueno, pues fijaros, la pregunta que hacía el coipe, las resistividades que tiene son bajísimas, en función de la concentración de las aguas que tenga de sal. Tenéis que tener presente siempre que la resistividad de una formación siempre en función del factor de formación y de la resistividad del agua que bebe los poros. El factor de formación, pues ahí entra la textura, entra la porosidad, el volumen del poro, todo esto. Y la Rho, su W, es la resistividad del agua. Entonces, en el momento que la resistividad del agua sea muy baja, la resistividad cae en picado. Bueno, ya un sondeo electromagnético aplicado a minería, pero ya en plan serio. En plan serio me refiero, fijaros que nos vamos a 2 kilómetros de profundidad. Esto es un trabajo que se ha hecho en la zona de Jerez de la Frontera, buscando, pues, o gas, porque claro, estos son permisos de investigación y no te lo dicen. Sí, te dicen, yo quiero que me haga usted aquí unos sondeos electromagnéticos, pero no te lo dicen. Pero bueno, como uno ya no es tonto, ya, pues se imagina que están buscando gas o están buscando una zona para almacenar CO2 o alguna historia. Yo creo que más para el gas. En este caso, fijaros, se ve muy bien toda la caída y toda la subida hasta que llegamos al Cretácico. Muy importante en este caso, o en muchos casos lo ideal sería tener siempre un sondeo de reconocimiento, como tenemos aquí, y tenemos perfectamente los materiales. Entonces, tú con este modelo se lo metes a la curva, a esta curva y a otras tantas, y te lo ajustas. Ya sabéis
que cualquier sondeo eléctrico vertical o sondeo electromagnético, esta curva responde a multitud de soluciones. Eso lo tenéis claro. O sea, acordáis cuando estudiasteis en eléctrica el principio de equivalencia. Y la morfología de la curva no depende, en este caso, del tiempo y de la resistividad aparente, sino que depende de unos parámetros que se llaman resistencia transversal unitaria y conductancia longitudinal, que son los parámetros de la Zarro, P y S, que os sonará. Entonces, quiere decirse que si tú quieres ajustar un corte a una curva, pues si no conoces la geología de la zona, te la estás jugando. En este caso teníamos una geología de un sondeo de reconocimiento que se había hecho, pues a cada curva era meterle este paquete y te lo ajustaba. Y el trabajo luego se llevó, se representó en 3D y quedó bastante bien. Bueno, otra tomografía electromagnética aplicada a minería. Esto está hecho en la zona de Pozuelo, no, Villarrubia de Santiago, una mina que hay ahí hace muchos años, que explotan de la Uberita. Es una mina muy antigua, de Sanca, que es un complejo que está en Zaragoza a la base. Bueno, hay unos yesos alterados, y fijaros, nos permitió el método este diferenciar la capa donde está básicamente la uberita, unida a arcilla y alina. Entonces, os voy a decir un detalle importante de cara a la investigación minera con el método electromagnético, sobre todo con sondeo electromagnético. Tiene una particularidad, y es que el método electromagnético es muy sensible a las bajas resistividades. Es decir, te puede diferenciar, como estáis viendo aquí, fijaros, esto es 0,1 y esto es 1. O sea, te está diferenciando medio ohmio. O sea, pero con mucha precisión, además. Sin embargo, el método eléctrico, el método de resistividades por el método eléctrico, es decir, por sondeo calicatas o calicatas, digo, tomografía eléctrica, no te diferencia tanto. Te dice, oye, ahí está el paquete, y ahora lo veréis, ahí está el paquete, tiene 8 o 10 ohmios y nada más. Es decir, con el método eléctrico no seríamos capaces de diferenciar esto. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los métodos electromagnéticos, cuando llegan a altas resistividades, más de 300, 500, ya todo, te dice la curva, todo es lo mismo. Sin embargo, los métodos eléctricos, el método de sondeo eléctrico vertical, te permite diferenciar a partir de esas resistividades más altas. Esta es la tomografía eléctrica pareja a la anterior, realizada en el mismo sitio. Entonces, fijaros, aquí está todo el paquetón, la uberita, arcilla, tal. Sin embargo, veis aquí, hace una mayor diferenciación, cosa que eso en todo electromagnético, vuelvo para atrás, como veis, aquí como mucho alterado y tal, la uberita, tal. Sin embargo, este otro método, aquí no te diferencia, pero aquí, fijaros, te está diferenciando con mucho detalle los materiales que hay por ahí. Todos conocéis la tomografía eléctrica como método que se ha desarrollado mucho en los últimos años, gracias a la electrónica y a la informática, y una de las aplicaciones importantes es para los áridos. Fácil detectar las arenas, que sabemos siempre que son resistivas, lógicamente, frente a las arcillas. Luego podemos establecer los estados transicionales, arcillas arenosas, arenas arcillosas. Para eso, como siempre es recomendable apoyarse en un sondeo, en un registro que haya, para saber qué resistividad real tiene la arena cuando es pura y las arcillas o arcillas arenosas. Bueno, de esto me imagino que habréis visto otro caso igual, arcillas arenosas, etc. Bueno, y ya vamos a hablar de tomografía eléctrica, lo mismo que hemos hablado antes del sondeo electromagnético profundo, pues también se puede hacer, que sepáis, tomografía eléctrica profunda. En este caso, fijaros, un estudio estructural, pues nos hemos ido a 700 metros, pero no hay ningún problema, podemos llegar al kilómetro y medio como mucho. ¿Por qué como mucho? Porque ya la operatividad del método
aquello ya es monstruoso, los carretes que hay que llevar, y es casi imposible ya moverse, hay que llevar un camión detrás con carretes ya, incluso pasar por el campo, imaginaros 4 o 5 kilómetros de cable, pues ya es un lío, ¿no? Porque no, hoy en día, salvo que te vayas a un desierto, es difícil encontrar terreno libre, que no haya carretera, que no haya camino, que te pasa, que te lo corta, que te pasa un tractor, que te pasa. Entonces, estos perfiles, pues fijaros, la longitud real pues son 300 y pico. Sin embargo, hemos llegado a me he colado aquí he dado eso. La longitud real son 2 kilómetros y pico, 600, 700. Bueno, tener en cuenta que te pones aquí en el medio 1 kilómetro para acá y otro para acá. Es controlar al fin y al cabo 1 kilómetro. Bueno, pues eso nos permite, en este caso, fijaros, todo esto son unas costras asociadas al terciario, luego está aquí el Cretácico, areno-arcilloso, de trilla, y aquí estaba el Jurásico, que era la estructura que andaban buscando. Entonces, que sepáis que la tomografía eléctrica tiene aplicación en profundidad y da un detalle muy amplio. Daros cuenta que es que estos electrodos están puestos cada 100 metros. Entonces te da una resolución muy alta. Entonces, frente al sondeo electromagnético, tomografía electromagnética, esta es mucho más resolutiva porque te permite con poco trabajo poner electrodos muy cerca. Sin embargo, bucles para llegar a 500 metros o 1 kilómetro no puedes hacer cada 100 metros bucle, porque es que eso sale carísimo, te eterniza. Entonces, que sepáis que normalmente en tomografía profunda es mucho más aconsejable hacer la eléctrica, por aquello de que obtenemos más resolución lateral. Si no quieres resolución lateral, que solo en profundidad y buscas cosas conductoras, evidentemente habría que ir a los sondeos electromagnéticos del dominio del tiempo. Bueno, esto ya es un caso ya aplicado a una prospección de limonitas. Concretamente está relacionado con el primer plano que os puse, donde se veía los niveles de limonita. Entonces, fijaros el detalle que sostiene. Esto es un dispositivo hecho con 10 metros de longitud, 350 de longitud, separación, entre electrodos 10 metros, y fijaros, estos son pizarras areniscas, aquí hay una fractura, y todo este es el paquete, estos son anqueritas. Como sabéis, las anqueritas es un carbonato de hierro, calcio y magnesio. Bueno, pues todo este es el paquete. Debido a esta fractura ha habido una circulación ahí preferente de agua y ha llegado a meteorizar y ha hecho un enriquecimiento supergénico, que son las limonitas, que sería esto. Estos son anqueritas con algo de limonita, son muy resistivas, hay unos bloques muy grandes de carbonatos, y estas serían las zonas explotables. Entonces, fijaros que esto tiene bastante aplicación al objeto de conseguir un detalle, y ahora pues situar un sondeo para ubicar. El paso siguiente, fijaros, es poner aquí un sondeo para decir, o aquí, a ver qué material tengo, qué calidades. En base a la conjunción de tomografía eléctrica y sondeo electromagnético, pues fijaros, en este estudio concretamente se trataba de ubicar una masa de ofita dentro, en la zona de Jaén, donde está el ornitostroma. Es decir, esta bola de ofita pues ha venido rodando, vete a saber de dónde, ya sabéis todo el tinglado del ornitostroma, ¿no? Ese frente de cabalgamiento. Bueno, pues tú tienes una bola allí y dices, oye, yo tengo que saber si es canterable o no es canterable, primero tomando unas muestras y llevándolas a analizar. La ofita es un material excepcional, pero ahora viene el segundo problema, decir, oye, ¿y qué tengo en profundidad? ¿Cuántos metros? ¿Y qué volumen tengo? Bueno, pues haciendo toda una serie de perfiles de tomografía eléctrica y en la zona donde no era accesible la tomografía eléctrica, pues metíamos sonda electromagnético, pues se llegó a ubicar perfectamente esta bola. Digo la bola porque se le parece. En este caso ya, como hay un permiso de investigación, hay un volumen
importante, no sé si hay 2,5 millones, 3 millones de metros cúbicos, pues ya merece la pena y sigue adelante el permiso de investigación. Bueno, hemos hablado, sondeo eléctrico vertical, en minería se puede usar con muchas reservas, zonas muy concretas. Hemos hablado sondeo eléctrico electromagnético dominio del tiempo. Como está muy focalizado, se puede utilizar en cualquier sitio. Si queremos muchos detalles, pues uno muy cerca de otro. Podemos hacer una tomografía electromagnética de muchos detalles. Hemos hablado de tomografía electromagnética, eléctrica, y con electrodos muy cerca o muy lejos podemos tener mucha resolución lateral, más que habitualmente con el sondeo electromagnético en las calicatas electromagnéticas. Y ahora vamos a hablar de la tomografía de resistividad, que es la de siempre, la que hemos venido hablando, pero unida a un nuevo parámetro, que es la cargabilidad. La cargabilidad. Si al día de mañana alguno de vosotros pues, se dedica a la minería metálica, pues uno de los métodos más utilizados, están los electromagnéticos, pero está el de polarización inducida. Polarización inducida, hay dos formas de trabajar, el dominio del tiempo o el dominio de frecuencia. Os explico sencillamente cómo se trabaja rápidamente. Los dispositivos son los mismos que para resistividad. Lo único que tenemos que tener son 4 electrodos, 2 para inyectar corriente y 2 para recibir. El parámetro que medimos, pues fijaros, esto es tiempo, y aquí tenemos voltaje. Inyectamos una corriente, un voltaje V sub P, y en un tiempo determinado, que llamamos T sub 0, cortamos la corriente bruscamente y automáticamente se viene aquí, que sería T sub T. Bueno, pues el primer parámetro, que lo he comentado ahí en los apuntes congelados de memoria, que se puede medir es la polarizabilidad. ¿Qué es la polarizabilidad? Pues fijaros, es la relación V sub T partido V sub T. ¿Vale? V sub T partido V sub T. Esa es la polarizabilidad. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente que cuando nosotros carguemos un material que sea muy conductor, este valor va a estar mucho más alto. Y si es muy resistivo va a cargar muy poco. Bueno, este parámetro, polarizabilidad, ha dado muchos problemas, medirlo electrónicamente. Entonces se ideó otro que es de cargabilidad. Que entonces dice, oye, solo medimos en un tiempo determinado y no es buena la medida. Dice, bueno, pues lo que podemos hacer es medir la curva de descarga. Es decir, cargamos el terreno, 2 segundos, inyectamos corriente, cortamos y ahora esa tensión residual que queda en el terreno la medimos en función del tiempo. Como aquí nos da problemas en medir justo en el tiempo cero, pues medimos un poco mayor. Por aquí, lo de aquí, T sub 1, hasta aquí, T sub 2. Esto es tiempo total. Entonces el parámetro que medimos se le llama cargabilidad y es la integral de T sub 1 a T sub 2 de incremento de T diferencial de T partido todo por V sub T. A este parámetro se le llama cargabilidad y ese parámetro lo vais a ver aquí. Esto en minería, si entráis por ejemplo en Estados Unidos, pues es lo que se usa. Y en España, en los años 70, yo puedo decir, por ejemplo, que nada más que en un proyecto que yo participé en Valverde del Camino, Calaña, en la zona minera, ¿no?, de Huelva, pues hicieron 300 kilómetros de resistividad y polarización inducida, en perfiles de 2 o 3 kilómetros. Es decir, que esto en los años 60, 70 se barría a toda España, claro. Ahora veo yo perfiles de aquello, lo que hacíamos, y digo, joder, si es que no penetrábamos, y nos rascábamos los primeros porque los equipos no tenían potencia, y lógicamente se trabajaba también de forma manual. Ahora explico cómo se trabajaba de forma manual. Bueno, básicamente este es el parámetro que medimos. Esto tiene la ventaja que los equipos actualmente vienen ya para medir resistividad y polarización inducida, cargabilidad, de tal manera que tenemos paralelamente las dos secciones. A la hora de interpretar, pues no es lo mismo interpretar con un parámetro que con dos. Con los parámetros tenemos mucha más seguridad, y si encima hay un parámetro específico que nos va a detectar dónde hay mineralización, pues mejor que mejor. En este caso, fijaros, esto es una sección
de resistividad que está realizada encima del muro de una presa. En este caso no era buscar mineralización, a ver si había fugas por debajo, a ver si había coherencia en los materiales en profundidad. Bueno, de acuerdo con la resistividad, esto es la escollera, estos son materiales de acarreo naturales y todo esto son lo que llaman ahí las launas, en la zona de Almería, las finitas. Bueno, pues la sección de cargabilidad nos dice que por aquí hay una ruptura, es decir, esto es como si hubiera aquí una pequeña fractura, se ha lavado y ahí la cargabilidad más baja, es decir, que nos da información de otra característica que puede tener un material. En este caso, la idea era esa, era detectar si había una coherencia en este material, por si había que inyectar o hacer algo. Bueno, otro caso de resistividad y cargabilidad, esto está realizado en la zona de Alicante, hay un coipe y normalmente el material que hay son yeso y margas del coipe, pero esporádicamente hay lentejones de magnetita. Bueno, pues si vemos el perfil de resistividad, lo que podemos deducir, todo esto más resistivo es que son margas y yeso. El yeso, que sepáis que es un material resistivo, y un mazacote de yeso solo tiene una resistividad muy alta, lo que pasa es que siempre viene entremezclado con marga y entonces baja mucho la resistividad. En este caso predominaba la marga con algo de yeso, claro, una resistividad en torno a los de 10, 15 ohmios, y luego ya cuando entramos en la zona puramente margosa, pues prácticamente se baja a valores muy bajos, típico del coipe. La polarización inducida, la cargabilidad, pues nos dice que aquí hay una zona de magnetita con mineralización, aquí otra y aquí otra. En principio no era muy prometedor los resultados, puesto que son masas muy aisladas, muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Pero bueno, se hicieron muchos perfiles, lógicamente, y este es uno de ellos. Entonces, os he hablado, dominio del tiempo, de la cargabilidad, pero quiero que tengáis constancia de que también os podéis encontrar el día de mañana un equipo y dice, no mide la cargabilidad ni la polarizabilidad, mide el efecto de frecuencia. Bueno, pues el efecto de frecuencia se define, fijaros, efecto frecuencia es la resistividad en corriente continua partido por corriente alterna menos 1. Menos 1. Sí, creo que es así. El efecto frecuencia era resistividad en corriente continua, la corriente alterna, corriente alterna, esta. Olvidar esta. Bueno. Resistividad en corriente continua por resistividad en corriente alterna dividido por corriente alterna. Ese es el parámetro. Bueno, ¿cómo funciona? Fijaros qué particularidad tienen los condensadores. Si os acordáis algo de física, que no dejan pasar la corriente. Porque sepáis que cada partícula mineral, cuando tenemos partículas minerales que se polarizan, se comportan como si fueran pequeños condensadores. Luego entonces, si os acordáis, los condensadores no dejan pasar la corriente continua, pero sí dejan pasar la alterna, cuando van oscilando los polos. Entonces, si nosotros medimos en una zona que hay muchas partículas minerales con corriente continua, ¿qué va a pasar? Que no circula la corriente. Sin embargo, en corriente alterna sí va a pasar. Pues ¿qué es lo que se hace? Pues se mide en corriente alterna, que suele ser del orden de 3-5 ciclos segundos, y luego se mide en corriente continua, que es del orden de 0,5 ciclos, casi continua. Y entonces, cuando en el material no haya partículas minerales, la resistividad debida a la corriente de 3-5 ciclos segundos será igual que como 0,5 continua, porque no hay partículas minerales. Sin embargo, cuando haya partículas minerales, en la continua no va a pasar. Bueno, pues ese es el parámetro de efecto de frecuencia. Lo normal ahora, si veis por ahí equipos y trabajáis, participáis en algún proyecto de investigación minera de minerales metálicos, ya veréis que lo que se utiliza habitualmente es el método de cargabilidad, dominio del tiempo.
que es más resolutivo, tiene menos problemas de acoplamiento, de daros cuenta que inyectamos corriente y cortamos, y medimos las descargas cuando nosotros no estamos inyectando, con lo cual no hay acoplamiento. Eso tiene mucha importancia cuando estamos con mangueras, con cables, etcétera, etcétera. ¿Son las 4:30? Bueno, ¿cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto hora? Pues nada, un cuarto de hora que lo chupamos. Bueno, queda claro. ¿Qué materiales son los que se investigan con polarización inducida? Aquí os machaco, porque sé que alguno de vosotros va a coger el avión y se va a ir a Chile. Si, oye, y no pasa nada. Es decir, quiero decir que allí ahora mismo se está trabajando muchísimo en investigación geofísica aplicada a la minería. Y allí va a ser lo habitual hablar de polarización inducida, y métodos electromagnéticos también, pero sobre todo polarización inducida. Entonces, por eso estoy poniendo a mí en esto. ¿Qué minerales, ya termino este tema, qué minerales son los que se detectan bien con cargabilidad, polarización inducida? Pues por supuesto los sulfuros como la arena, la pirita, la calcopirita, no funcionan en el cinabrio ni en la otra, la blenda tampoco, y algunos óxidos como la pirolusita, la magnetita, la ilmenita. Es decir, hay toda una serie de materiales que tienen una buena respuesta a la cargabilidad. Y el que mejor funciona de todos, ¿sabéis cuál es? El grafito. Ese es el veneno número 1 de la polarización inducida. Entonces, ojo, mi primer perfil de polarización inducida en el año 72 en una batallita, en Córdoba, cuando yo empecé a trabajar, una anomalía tremenda de polarización inducida. El geofísico que venía era de Madrid, de geología, no tenía ni idea, claro, lógicamente, dijo, esto es una mina como la copa un pino, pues eran unos esquistos grafíticos. El geólogo pues nos dice, ¿qué estás diciendo? Si esos son esquistos, hombre, grafíticos. Quiero decir que hay que controlar la geología, sobre todo las anomalías muy anchas, son estructuras grandes, bosqueas. Normalmente los filones, si buscas filones, pues son muy restringidos, las anomalías son bastante pequeñas. Pero la pregunta. En el caso de los yesos, cuando es un paquete grande y tal, que se supone que tiene una resistividad alta, pero en el caso de que haya algún fenómeno de calcificación o lo que sea, entonces supongo que la resistividad baja en picado. Entonces, si no hay margas o en un principio no sabes si hay aguas subterráneas, ¿cómo sabes que son unos yesos o son otra cosa que estás...? Es decir, no, habría que complementar la tomografía eléctrica con otra cosa. Que ahí está el problema que vais a tener el día que empecéis a trabajar en geofísica con la tomografía o con cualquier método, que necesita tener siempre algún apoyo. Es decir, si no hay apoyo, o tienes un conocimiento geológico muy bueno de la zona, o puedes caer en error. ¿Claro? Daros cuenta que hay una técnica que se llama sondeo electromagnético o eléctrico o tomografía paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo aquí una masa conocida, una estructura conocida, y me hago un perfil ahí. Y ahí ya saco los parámetros a nivel del área que yo estoy trabajando. Eso es vital. Todo lo demás, pues ya te la estás jugando. Te la juegas un tanto menos cuanto más conocimientos geológicos tengas de la zona. Hombre, y más experiencias tengas en los temas. Pero sobre todo, cuando uno empieza o no está muy práctico, lo suyo es hacer medidas paramétricas sobre sondeos que se han realizado, sobre cortes que hay en el terreno, naturales, sobre una mina, que dice, oye, aquí se explotó galena, siempre queda algo, pues venga, a medir y a ver qué resistividad tienen los parámetros. ¿Vale? Es decir, que vuelvo a lo de las tablas. Es que el margen te dice esquisto, desde 100 a 1000 ohmios metros. Claro, anda, interpreta. Pues, ¿cómo ajusta? Claro, es que el esquisto este es grafítico, no, si es grafítico todavía más bajo, pero te tienes que apoyar en el conocimiento geológico de la zona y medidas sobre todo sobre esa formación. Bueno, otro método muy minero y sobre todo muy fácil de aplicar, muy barato el equipo y te puede dar muchísima información.
Este es método electromagnético VLF. Este ya no es dominio del tiempo, es dominio de la frecuencia. Si habéis leído la memoria, hay unos generadores, unas antenas que están en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, incluso en Sudamérica hay algunos por ahí, en Sudáfrica, y está enviando ondas. El inicio de estos repetidores no era para la geofísica, era para comunicarse con los submarinos. Pero un buen día un geofísico dijo, oye, yo estoy captando aquí una energía y que me está proporcionando unos datos, y a raíz de entonces se puso en marcha el método electromagnético VLF, Very Low Frequency. Es una frecuencia baja para radio, para geofísica sigue siendo alta, trabaja de 15 a 30 kHz. La frecuencia para llegar en profundidad a 1 kilómetro o 2, fijaros, estamos hablando de 1 hercio, 2 hercios, 5 hercios. Pero bueno, como método de reconocimiento para los primeros, depende de la resistividad del medio, pero se puede llegar fácilmente a 40 o 50 metros, pues de maravilla. Hay un acarreo y debajo tenemos una serie que no vemos, pero que podemos sacar sus características. Es decir, es un método muy bueno para cartografiar, y muchos geólogos se lo ponen a la espalda y dicen, voy a hacer un perfil, voy viendo el material, pero a la vez que voy viendo el material, cada X metros, aunque sea paso, le da la tecla y te va sacando perfectamente un perfil que te permite cartografiar. Como veis, aquí hay una formación de pizarra, aquí hay unas cuartitas y tal. Tiene una opción que es sacar un mapa, un 2D de densidad de corriente. Y entonces, fijaros, los materiales más conductores serían estos, porque se aproximan a los colores por aquí, y estos más resistivos. En este caso las cuarcitas, ya sabéis que es muy resistiva, pues te da un bajo valor de componente real. Vamos a insistir, otro ejemplo. Este está realizado sobre unas pizarras grafitosas, precisamente. Entonces, fijaros la anomalía que da. Los parámetros que se miden son dos: la componente real, la componente imaginaria. Y en este caso, fijaros, la componente real se determina la anomalía que tenemos aquí, y la componente imaginaria, podéis decir, bueno, ¿y la imaginaria que pinta? Pues la real te da, te define dónde hay una estructura conductora o resistiva. Esto es resistivo y esto es muy conductor, pues un paquete de pizarra grafitosa. Y la real te daría la geometría, como digo, y la conductividad del cuerpo, es decir, un cuerpo muy conductor o poco. Y la imaginaria te dice la calidad del cuerpo en cuanto a conductividad. Es un material lo que rellena, es decir, lo que está aquí formando este paquete es muy conductor o poco conductor. Cuando sea negativa, en este sentido, te está diciendo que esto es muy conductor, un conductor metálico. En este caso es grafito, que ya sabéis que se comporta como un conductor metálico. Sin embargo, cuando sea positiva es que es un mal conductor. Una opción que tiene este método, ya digo que es muy rápido, o sea, se le puede hacer, fijaros, una tomografía de 2 kilómetros para llegar a 500 metros, pues te puedes tirar todo el día. O una tomografía de 300 o 400 metros puedes echar media mañana. Influye mucho la topografía, lógicamente. Sin embargo, es que el método este es andar. Andas 10 pasos, los tienes más o menos talonados, son 10 metros, y coges coordenadas y tal. Bueno, una vez que tienes toda una serie de perfiles, los procesas, y fijaros que bien se ve el contacto entre una formación de pizarra arenisca y las anqueritas, lo que he dicho, los carbonatos, asociado aquí a esta fractura es donde se forma la limonita, donde ha circulado los fluidos. ¿Qué capacidad de penetración tiene el método? Depende de la resistividad del medio. Es decir, estamos en unos granitos de 1000 ohmios. Luego, por ejemplo, fijaros en los mármoles de Marbella, que hay años secos, que el Gil se volvió el hombre como loco buscando agua, y se hicieron unos perfiles por aquella sierra, pues llegaron a 200 metros de profundidad. Ahora te pones al lado del mar y no pasas de 4 o 5 metros, porque es agua salada. Entonces, estamos en granitos alterados de 300 ohmios, 500 ohmios, oye, 50, 60 metros, 80 metros llega. Es decir, es una gran ayuda. Fijaros que vamos cartografiando y tenemos un acarreo que no es nada, y abajo tiene una pizarra y puede haber filones metálicos, te los detecta
con mucha precisión. Ahora, no penséis más allá de esos 50, 60 metros y excepcionalmente, como digo, si está un material muy resistivo, algo más. Este método se ideó para detectar filones metálicos, filones conductores, los típicos de cadena, de sulfuros, de pirita, carbopirita, etc. Y si en vez de un filón es una masa, pues exactamente igual, te la va a detectar. Lo que digo, si le das coordenadas a los distintos perfiles, pues te marca perfectamente la trayectoria de la fractura que tengamos, falla o lo que sea. Bueno, cerramos el chip. Que sepáis, si os dedicáis a investigación minera, el 80-90% de los casos se van a resolver con esta metodología. Eso que os quede claro. Los métodos eléctricos electromagnéticos son los más versátiles que hay. Fijaros que hay materiales desde 0,1 ohmio hasta 10.000 ohmios metros, un mármol de esos recristalizados, y sin embargo, si trabajas en granulometría, tú sabes que en profundidad la densidad va a oscilar 2 y pico a 2,8, 2,4, 2,6, es decir, la oscilación es muy pequeña. Sin embargo, aquí, ahora, ese amplio margen de sensibilidad, ¿en qué va a incidir? Pues va a incidir en que a la hora de interpretar, la cosa va a ser más compleja, que tenemos que apoyarnos, porque cualquier factor que haga que cambie la resistividad de la capa del agua, de los poros, es decir, la porosidad, el factor de formación va a incidir. Entonces tenemos que tener un gran control sobre la geología, como decía antes, obtener medidas paramétricas, pero es importante esta metodología y se puede resolver el 90% de los casos. Bueno, otra metodología que se usa en minería, aquí no, pero hay muchas minas que tienen su georrada, porque de pronto se le pierde la masa y te dan una pasada. Entonces, en este caso es el georrada. Aquí los georradas que habitualmente conocéis, pues son georradas para buscar tumbas o para temas arqueológicos. Pero que sepáis que hay antenas actualmente ya, esa que se dedica habitualmente a los temas arqueológicos es de 500 MHz. Incluso hay una de 800 a 1000 megahercios que se utiliza en carretera, que permite ver perfectamente lo que es la capa de rodadura, la base, la subbase, todo eso. Pero lo habitual para estos temas es la de 500 megahercios. Y con eso pues andamos en los 2 metros, 1,5 metros, 3 metros, excepcionalmente puede ir más. Pero hay una geológica que ya anda por los 10, 25 megahercios que pueden llegar perfectamente trabajando en materiales resistivos a 50 metros, 40 metros. Y eso es interesante en geología, porque fijaros, el método más preciso de todos de geofísica es el método de reflexión. Es el más caro y lógicamente no puedes montar una reflexión para hacer un perfil de 50 metros, porque sepáis que esto es la misma metodología que el método de reflexión. Ese que conocéis, poner los geófonos y pegan un petardazo o vibro o algo. Pues esto es lo mismo, nada más que con ondas electromagnéticas. Como veis, podemos seguir perfectamente aquí un estrato con la precisión de a 1,5 metros. Entonces, no lo olvidéis, si el día de mañana estáis llevando la dirección de una mina y tenéis que controlar por dónde anda el filón mineralizado, que se te pierde, que se va para la derecha, que sepáis que ahí nació el georrada, aplicado a la minería, precisamente por eso. Y, oye, el filón se me ha perdido, se me habrá quedado a la izquierda, o hay ramificaciones, etc. En este caso, fijaros, lo que buscamos era una grieta que había afectado ahí a esos niveles. Es muy bueno para detectar dónde está el nivel freático, en zonas, incluso, podría yo, zonas que hay muchos rellenos, muchos desórdenes geológicos, pues te ayuda perfectamente a ver cómo está aquello. Es decir, lo ideal sería cuando se hace a nivel superficial un estudio geotécnico para un edificio, pues sería pasar de forrada, luego una tomografía y luego ya irían los sondeos, los penetros. Y tendríamos un conocimiento, pues se pueden hacer muchos perfiles y se saca un 3D con mucha precisión. Vuelvo igual que el método antes del VLF, esto es muy rápido, habéis visto que es pasar el carrito. Vas con el carrito, un perfil, otro perfil,
todos paralelos, y con la informática que hay hoy en día, los programas que hay, pues rápidamente sacas un modelo 3D bastante, más que real, es que te permite ver bastantes cosas. Una de sus aplicaciones se utiliza es donde son canteras que se sacan bloques grandes, bloques que luego se mecanizan. Pues claro, lo que no te puedes decir, oye, voy a cortar aquí un bloque, voy a cortar aquí un bloque, y resulta que tengo una fractura en medio, y una vez que lo has cortado, con el hilo de diamante has gastado un dineral y ahora, entonces es una tecnología que se usa. Los canteros tienen su georrada particular, que es el martillo, no sé si lo habéis visto alguna vez, un georrada de así, el cantero pon, y el tío sabe si hay fracturas, tiene narices, pero bueno, esos se van perdiendo, cada vez quedan menos, y bueno, y la percepción que tienen a veces se queda un poco corta, y que no llega a lo mejor a 4 o 5 metros, o más. ¿Qué ha pasado aquí? Con lo cual, fijaros, en este caso hemos llegado a 60 metros. ¿Por qué llegamos tanto? Pues porque esto es un material muy resistivo, y en los materiales resistivos las ondas electromagnéticas viajan con mucha velocidad. Sin embargo, si es conductor, se amortigua y se pierde la energía, no penetra. Bueno, pues esto es minería también, sacar bloques de granito, de mármol, y que sepa que hay una metodología que antes de acometer un bloque te permite. Hay otras metodologías más vastas, como puede ser la sísmica de refracción, para ver ripabilidad, para ver fractura, pero ya son cosas gordas. Ya no con este detalle. Fijaros cómo te dibuja la fractura. Bueno, quería comentaros una técnica que es habitual en minería, es la tectificación geofísica. La tectificación geofísica consiste, una vez que hemos hecho un sondeo, en meter una sonda y medir toda una serie de parámetros, todos los que hemos enumerado, muchos más, en la pared del sondeo. La tectificación geofísica es el método o la metodología de trabajo más realista de todas, es decir, que te da datos más fehacientes. ¿Por qué? Porque medimos en el interior del sondeo y vamos pasando por cada fractura y la precisión es muy alta. En minería, ¿qué se utiliza habitualmente? Pues fijaros, si vais a trabajar en temas de minerales metálicos o energéticos como el carbón, pues fundamental es el density, el density, que es el gamma, que lleva una pastillita radiactiva y te permite ver. Entonces, fijaros, está el gamma, pero el carbón tiene menos densidad, te lo va a marcar, la resistividad sube, el gamma natural baja. Y ya por último, bueno, deciros que si estamos en una cuenca determinada, si tenemos control sobre varios sondeos que hemos hecho análisis en laboratorio, podemos determinar perfectamente el grado de ceniza que tiene un carbón simplemente entrando por la densidad. Esto vale solo para una determinada cuenca, no vale para la generalidad. Y por último, bueno, método magnético, pues ya sabéis, es medir la intensidad de campo total. Hay unos equipos ahora muy sensibles, de vapor de cesio, y rápidamente te permite diferenciar dentro de una zona, un permiso de investigación, donde hay zonas con minerales de hierro, que es para lo que se aplica habitualmente, para buscar magnetita, fundamentalmente, y te permite, pues, seleccionar zonas que te interesen. Y es un método también, daros cuenta, muy barato y muy rápido, porque ir paseando e ir tomando. De vez en cuando hay que controlar si hay variaciones de alguna tormenta que viene del sol y tal, pero no tiene nada que ver con las gravimetrías. La gravimetría es lo más complejo, porque hay que ser muy exhaustivo y hay que estar midiendo a la hora exacta si te pasa la deriva del equipo. La topografía tiene que ser al centímetro o al milímetro si estamos con microgravimetría. En fin, por mi parte termino y pido perdón al señor que me está mirando como diciendo, ¿qué está pasando?
No te preocupes. Bueno, Como el siguiente soy yo. es una cosa... ¿Hay alguna pregunta? Aparte de las que podéis haber hecho por ahí. Sí. Tendrá